y lógicamente la penicilina natural se origina a partir de un hongo perteneciente al género de los Penicillinum, que es donde se descubrió que es el Penicillinum notatum. También aquí es bueno enfatizar de que todos los que estamos aquí presentes hemos tenido la oportunidad de ver en vivo al hongo productor de la penicilina. Y eso ha ocurrido en todas nuestras casas, donde lógicamente hemos tenido la oportunidad. Por ejemplo, cuando se está deteriorando una naranja, una mandarina, cualquier cítrico, se desarrolla un hongo de color verde, pero que además presenta algunos aspectos mucho más claros, verde claro hacia blanco, y entonces uno dice, ya se arruinó la naranja, la mandarina, o lo que sea, y la bota al basurero. Eso es el hongo llamado Penicillinum notatum. De la misma manera, cuando alguien compra pan y deja abierta la bolsa, que genera humedad, entonces aparece el Penicillinum notatum. Si uno se pusiese a razonar, no necesariamente eso es basura, porque si se encontraría en el campo un poco de agua ligeramente entibiada, casi natural, puede lavar las heridas con eso, con ese hongo, y resuelve el problema de las infecciones. No estoy diciendo en la ciudad, porque en la ciudad mejor vayan a la farmacia y tal, pero si ocurriría en el campo, eso puede resultar positivo en términos de tratamiento. Pero no solamente es el Penicillinum notatum el generador de la penicilina, sino también el Penicillinum crisogenum, como está en esa diapositiva. De ahí se extraen estos productos que hoy en día se fabrica de manera masiva, pero vuelvo a repetir, hasta en nuestra casa tenemos la oportunidad de tener eso, digamos, ese hongo productor de la penicilina. Pues eso fue lo que encontró Alexander Fleming en el hospital de Saint Marie cuando volvía él de vacaciones, en una placa de Petri donde no dejó desarrollar al estafilococo, porque hasta esa época no había ningún antibiótico, y entonces en esa placa de Petri, compañerito, es a las 7 de la mañana, 20 minutos. ¿No? ¿Y de qué te voy a disculpar? Vos pediste disculpas a él por despertarte tan tarde. Buscate un gallo, aunque sea para que cante y te despierte. Y todavía dejar la puerta abierta. Ya. Entonces, imagínense ustedes, en esa época, estoy hablando de 1928, y la Segunda Guerra Mundial duró hasta 1945, con la explosión de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pero mientras tanto en muchos países, incluso en Bolivia, estaba presente la guerra del Chaco, y no había antibióticos. Esa gente sufrió demasiado, muchos terminaron siendo amputados de sus miembros por muchas razones de la guerra, y otros murieron en el intento de ser salvados porque no existían antibióticos. Entonces, un pleno agradecimiento a Alexander Fleming, que quede claro que es un doctor, obviamente, pero no es médico. Trabajaba en el laboratorio. En laboratorio se hace ciencia, no en otro lugar. El que quiera hacer ciencia debe estar en el laboratorio.
Por eso que nosotros tenemos una medicina curativa y poco científica, ¿no? Porque generalmente otros miembros de otras áreas son los que hacen las investigaciones, no los médicos. Ya, aquí vamos a detenernos también otro poco. Recuerden que para poder hablar de las penicilinas o de los antibióticos beta-lactámicos, tenemos que saber obligatoriamente la estructura química, y ahí tiene la estructura química de la penicilina, y entonces vamos a mirar varias cosas que es importante llegarlas a saber. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta estructura de carbonos, porque es química del carbono, ¿no? Que está en cada esquina, forma una especie de rectángulo aquí. Y este es el anillo beta-lactámico, este de aquí, donde incluso vamos a encontrar un nitrógeno metido. En cambio, este anillo que tiene la letra B tiene aquí un azufre y también tiene lógicamente los carbonos. Este es el anillo diazolidínico, este de aquí. Y esta es la cadena lateral, cuya modificación de esa cadena lateral genera diferente farmacocinética y también farmacodinamia, porque la modificación de esto entonces puede generar que se modifique el espectro bacteriano de estos antibióticos beta-lactámicos, pero también, ¿no?, el hecho de que pueda cambiar esa farmacocinética, porque la penicilina de manera natural no se absorbe a nivel del intestino, pese a que es un ácido. Y entonces al modificarse puede lograrse cambios farmacocinéticos, como por ejemplo absorberse en el intestino, como vamos a ver en estos antibióticos de amplio espectro. Pero hay otra cosa muy importante. Las beta-lactamasas hidrolizan este anillo beta-lactámico abriendo en este sector donde está este nitrógeno. Entonces abren este anillo y lo inactivan por introducción del agua. Y eso parece ser una estupidez, pero voy a recalcar que no lo es, porque la gente en nuestro país y también los que mandan en los hospitales llamados médicos, a veces con la venia de ellos hacen cada tontera que uno no puede llegar a creerlo. Cuando toquemos en realidad la amoxicilina y la ampicilina para administración oral, entonces viene el tema de la pasada, no de la pasada clase, sino de la anterior clase, donde se había señalado, ¿no?, que había varias formas de inyectables. Dentro de eso dice que son soluciones líquidas en envases de vidrio, pero también pueden ser, ¿no?, suspensiones. Entonces, esta penicilina es suspensión. La penicilina, en realidad, la penicilina G, ¿por qué? Porque viene en polvo y hay que reconstituir con agua y hay que agitar antes de usar para que se mezcle ese polvo. ¿Y por qué será eso así, digamos? Porque si de una vez hiciesen las penicilinas con agua, entonces el agua va a empezar a abrir este anillo y va a inactivar la penicilina. Entonces, si alguien está en un hospital de niños y habría que ponerle 1 millón de unidades internacionales cada 6 horas de penicilina a ese niño, entonces le hacen comprar un frasco de 5 millones porque le va a salir más barato. Pero cuando viene el frasco de 5 millones,
hacen llenar con agua destilada, y al llenar con agua destilada para que dure todo el día, y con las variables de la temperatura que existen dentro de ese día, porque ahorita, por ejemplo, una buena cantidad de gente viene con chompa, pero probablemente al mediodía ya no lo esté, porque cambió la temperatura. Y así sucesivamente en el transcurso del día puede cambiar la temperatura, y sobre todo estoy hablando de Santa Cruz. Entonces, ese aumento de la temperatura más la presencia del agua rápidamente abre este anillo. Por eso, cuando estaba diciendo sobre las suspensiones que pueden ser suspensiones inyectables y suspensiones orales, el frasco de las suspensiones orales, que también tienen polvo, y dice, ahí hay una flecha, dice llenar agua hasta aquí, ahí dice. Y eso tienen que saberlo, porque tienen que explicarle eso a ustedes. ¿A quién? Al paciente. El paciente no tiene por qué saber nada. Entonces le tienen que decir, cuando usted compre esto, no, tiene un polvo, y usted hace hervir agua, deja que enfríe. Estoy hablando de hervir el agua, pero que fríe, ¿no? Lo estoy diciendo clarito, no lo van a echar caliente, porque si no lo arruinan todo. Enfríe, entonces llena hasta donde está la flecha, agita para que se mezcle, digamos, el polvo que tiene ahí dentro. Y cuando lo use lo va a poner en la puerta de la heladera. Eso tienen que decirle, porque en la puerta de la heladera tenemos alrededor de 8 grados centígrados. Y acabo de mencionar dos cosas, calor y agua. ¿No? Eso dije, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces están prestando atención, porque si no van a arruinar el producto, y solo dura 7 días. Puesto en la heladera a 8 grados centígrados, reconstituido con agua, solo dura 7 días. Estoy hablando de la suspensión oral. Igualmente, la suspensión inyectable debería de durar, pero agarran y ponen en unos casilleros con los nombres o los números de la cama, ahí ponen. Entonces, ambiente, que incluso está funcionando ese aire aquí en este momento, ¿no es verdad? Si lo apagásemos, estaría caliente. Y al estar caliente, esa temperatura más del agua deteriora ese anillo. Y al deteriorar ese anillo se inactiva. Y al inactivarse, que le están poniendo agua bendita y listo. ¿No? Nada más. ¿Eso es lo que quieren? No. Entonces, tiene importancia la estructura clínica en el proceso de tratamiento de las enfermedades. No es como yo quiera, tiene que ser tal cual, porque si no, no hay tratamiento adecuado para ese paciente. Entonces, por eso nos hemos detenido en esta estructura química. Entonces, ahí tenemos, ¿no es verdad?, la importancia de eso. Entonces, ¿cómo está constituido esta estructura química? Como dice ahí, formado por un anillo beta-lactámico tetragonal, tetra 4, ¿no? Y uno pentagonal de tiazolidina, ¿no? Eso es, digamos, en líneas generales, la estructura básica de lo que es la penicilina. Parecería que estábamos repitiendo el tema, pero no estamos repitiendo el tema. Y entonces vamos a tener, dentro de esa amplia gama de fármacos que todavía nos falta desarrollar, esos que ustedes están viendo ahí, las aminopenicilinas, ¿no es verdad?, donde tenemos la ampicilina, la amoxicilina, las ureidopenicilinas. Bueno, voy a empezar a decir lo que van a hacer ustedes el día de mañana cuando sean médicos. Entonces,
¿Qué es lo que yo necesito saber cuando estoy enfrente de un paciente? Primero, hacer una adecuada semiología con la finalidad de determinar la enfermedad que tiene. Por ejemplo, si estoy revisando a alguien y detecto que existen ganglios a nivel del cuello, hago abrir la boca y veo una hipertrofia amigdalar enrojecida y además ese paciente está con dificultad para deglutir e incluso pueden haber residuos de sustancia purulenta dentro de esa cavidad bucal asociada a la fiebre. Todo eso puedo pensar en una amigdalitis. Y dentro de las amigdalitis, que pueden haber por diferentes causas, ¿no? Una de las más comunes es la producida por el estreptococo. Y el estreptococo, hasta que no se demuestre lo contrario, es sensible a la penicilina. Entonces, podría dar un antibiótico de amplio espectro que podría ser esas aminopenicilinas, donde tenemos la ampicilina y la amoxicilina. Entonces, quiere decir que ha generado un cambio importante en la estructura química del ser humano con la finalidad de mejorar el espectro bacteriano. Entonces, son alternativas. Bueno, ahora las ureidopenicilinas, ya ustedes pueden observar ahí la asglocilina, ¿no? Mexlocilina y piperacilina dentro de las denominadas, ¿no?, ureidopenicilinas. Esas ureidopenicilinas deben de ser usadas sobre todo en bacterias como las pseudomonas. Entonces son fármacos antiseudomonas. No es para que usen en cualquier cosa. Y también pueden utilizarla en los próteos, ¿no? Entonces ahí también ustedes pueden tener esa posibilidad de usar. Entonces ya, en primer lugar, me estoy metiendo a la cabeza que hay aminopenicilinas que son de espectro ampliado. Quiere decir que no solamente los gérmenes gram positivos van a ser afectados, sino los gram negativos. Podría utilizarlo en la Escherichia coli, podría utilizarlo en la salmonela, podría utilizarlo en la shigella. Esos que estoy mencionando son gérmenes gram negativos, cosa que la penicilina natural no puede actuar sobre ellos. O sea, es imposible curar una salmonelosis usando penicilina natural. Es perder el tiempo porque es un antibiótico de espectro reducido. Entonces tendré que usar una aminopenicilina en ese caso para afectar, digamos, a ese germen negativo. Y si estoy usando ureidopenicilinas, las que están mencionadas ahí en la diapositiva, entonces usaré en pseudomonas, en proteus, para mencionar también algunos gérmenes. Entonces, ya eso tengo que meterme en la... Y luego existen las carboxipenicilinas, donde tenemos la carbenicilina, la picarcilina, pero además existen, que no está en esta clasificación, sino vamos, a ver si nos da tiempo, vamos a ver otras diapositivas, donde tenemos las isoxazoilpenicilinas, y esas isoxazoilpenicilinas son penicilinas antiestafilocócicas, solo sirven para tratar enfermedades, digamos, relacionadas con la presencia del estafilococo. Entonces, ya, eso no quiere decir que no puedan afectar otros gérmenes.
simplemente estoy diciendo que están destinadas para ello. Entonces, si alguien viene a la consulta y tiene un absceso en la nalga, en el brazo, donde sea, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un estafilococo. Estoy hablando de los abscesos. No necesito llevar ni siquiera al laboratorio. Los abscesos generalmente los forman los estafilococo. ¿Y cómo sabe? Alguien puede decir, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que eso es un estafilococo? Porque esos hacen pared siempre. Entonces, cuando el germen penetra dentro del organismo, empieza el organismo a quitar, a hacer una pared. Y esa pared, ¿no?, genera una colección purulenta ahí dentro, y entonces a eso se llama absceso. Absceso. Los abscesos, hasta que no se demuestre lo contrario, porque puede ocurrir que existan abscesos a otros gérmenes, puede ser eso, hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un estafilococo. El estafilococo es uno de los gérmenes más perversos que existen en la Tierra. En un ratito siembra en todos los lugares. Y no estoy hablando de la pública, porque eso es el streptococo, el granito chiquito, eso no tiene nada que ver. Los abscesos, pueden haber abscesos amigdalares, pueden haber abscesos a nivel de las nalgas, lo que sea. Entonces, hasta que no se demuestre. Entonces, si sé que eso es así, ¿para qué voy a perder el tiempo en usar otros antibióticos? ¿Para qué? Si ya sé que existen antibióticos digamos, antiestafilocócicos, ya está, listo. Entonces, uno no necesita obligatoriamente que tener una adecuada información, si no, no va a funcionar nada, ¿no? Si eso no lo tiene en la cabeza, entonces mejor que no se ponga a atender a nadie. Entonces, ahí tenemos. Aquí no están esas penicilinas antiestafilocócicas, pero deberé de decir que la dicloxacilina, oxacilina, flucloxacilina y cloxacilina pertenecen a ese grupo, pero además otras que no lo son, como la meticilina, por ejemplo, ¿no? Entonces van a encontrar, cuando estén leyendo, digamos, estafilococo meticilino resistentes, dice, ¿no? Entonces la meticilina también es un fármaco, digamos, utilizado para el tratamiento de los estafilococos y que fue uno de los primeros antibióticos después de la penicilina de ser descubierto. Ya, entonces, en general, y en las etapas finales, cuando estamos hablando del mecanismo de acción, que ya lo hemos hecho en teatro la semana pasada, inhiben las etapas finales de la síntesis de péptidoglicanos, o sea, la formación de mureína, eso hacen todos, ¿no? Pero como existen varias proteínas fijadoras de penicilina que generan los gérmenes, entonces no necesariamente todos los antibióticos beta-lactámicos actúan sobre todas las PBT. Inhiben entonces las enzimas transpeptidasas, carboxipeptidasas, también llamadas penicilinasas, lo que quieran verlo, tienen varios nombres y ya está. Entonces son análogos estructurales del sustrato natural de alanina, que ya lo hemos explicado la semana pasada cuando se formaba el ácido N-acetilmurámico pentapéptido. Y dije en esa oportunidad que la L-alanina era el primer aminoácido que existía ahí. Luego venía el D-glutamato, la L-lisina y la D-alanina. Si ustedes recuerdan, ya yo había hablado sobre eso también. Y además, ¿no es cierto?, de la unión con una pentaglicina que forma el entramado, ¿no?, de la, ¿cómo se llama?, de la pared bacteriana. Bueno, ahí tenemos entonces, y pueden verificar en esta imagen, ¿no?, aquí están las esferas con diferentes colores,
y aquí dice L-alanina de glutamato, L-lisina y D-alanina, y estas esferas rojas que se observan aquí es la pentaglicina. Entonces, por lo tanto, estos hexágonos de color verde son los ácidos N-acetilmuránico y estos rojos vienen a ser la N-acetilglucosamina que ya hicimos en el teatro de la semana pasada. ¿Sí o no? Está clarísimo ahí ya. Y ya hemos entendido por qué razón, ¿no es cierto?, la penicilina tiene una actividad antibacteriana porque la penicilina se parece a la D-alanina y entonces esa PBP, en vez de provocar el enlace correcto, ¿no?, se adhiere a la penicilina y entonces como no hay quien haga esos enlaces de esa pentaglicina que está ahí como esfera roja, entonces no se forma, no se une y entonces el agua penetra y genera la lisis. Por lo tanto, todas las penicilinas son bacteriolíticos, no son bacteriotáticos, ¿no? Ahí tenemos de nuevo, ¿no?, la imagen anterior, ¿no?, para que podamos tener clara esa figura. Entonces, aquí ya hemos visto esto del libro de Flores también, la biosíntesis de la mureína, ¿no? Ustedes pueden ver las unidades de N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico, se unen por enlaces glucosídicos, ¿no es verdad?, formando polímeros lineales, que son esas cadenas que hemos observado a colores, ¿no? La mureína, digamos, madura y es una malla tridimensional que se forma entonces a partir de los polímeros lineales por enlaces peptídicos cruzados, ¿no?, entre los peptidoglucanos que ya hemos mencionado, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmuránico. Entonces, y obviamente que ese N-acetilmuránico es N-acetilmuránico pentapéptido, como hemos visto ya en la anterior clase, y esto también nos hace recuerdo con respecto, digamos, a cómo se va a formar la pared, porque ahí está la fase 2 y la fase 3. La fase 3 está mostrando la pared bacteriana y todo lo que está del 2 hacia abajo. Entonces, eso está ocurriendo dentro de la bacteria, o sea, en su citoplasma de la bacteria. Entonces, eso también es importante tener presente. De la misma manera, aquí está cómo se produce la fase 1, la que está, digamos, relacionada con el citoplasma de la bacteria, ¿no?, y todos los pasos que nosotros hemos visto ya en la pasada clase es simplemente para recordar lo que vimos la pasada clase, porque así sean antibióticos de amplio espectro, antiestafilocócicos o antipseudomonas, es el mismo mecanismo de acción. Lo que varía son las PBP nada más, que hay algunas de cadena pesada y otras de cadena liviana para poder tener una mejor idea con respecto a estas PBP. Entonces, se ha estudiado mucho sobre el Escherichia coli, sobre todo, es uno de los gérmenes más estudiados. Y aquí tienen todas las etapas, la fase 3, ahí tienen la fase 3, ¿no es cierto?, descrita literalmente, ¿no?, para que se pueda entender, y la fase 4, donde lógicamente tiene la acción la penicilina, ¿no? Entonces, por eso habla de las enzimas que catalizan, son esas transpeptidasas, ¿no es verdad? Y esas transpeptidasas son las responsables, al final de cuentas, ¿no?, de que tengan que unirse ellas a la penicilina o a derivados de la penicilina sintéticos, porque tienen una similitud entre esos aminoácidos llamados de alanina, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir para que se produzca de manera correcta o incorrecta la pared, digamos, bacteriana, ¿no? De nuevo, para identificar también aquí
¿no? Las diferencias de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas, y como podrán observar ustedes, la pared de las gram positivas no tiene la estructura que tiene las gram negativas, porque tienen una mayor cantidad de peptidoglucanos con respecto a lo que ocurre con las bacterias gram negativas, pero además las bacterias gram negativas tienen porinas a través de las cuales penetran los antibióticos, y entonces eso resulta ser un obstáculo también para la penicilina y sus derivados, ¿no? Estoy hablando de los antibióticos beta-lactámicos, y si quieren podemos ir señalando las cosas más importantes también de esa diferencia. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es verdad?, que esta pared, aquí tenemos la membrana citoplasmática, esto tenemos los seres humanos también. Lo que no tenemos es una estructura interna similar a las bacterias, porque generalmente el ADN de las bacterias está en el citoplasma, no está marcada en un núcleo. Esa sería una de las diferencias internas, la membrana celular, que es similar, y obviamente que aquí tenemos la pared celular bacteriana de las gram positivas, y estas capas de peptidoglucanos o de proteínas son mucho mayores con respecto a las de las gram negativas, y estas gram negativas además tienen una membrana externa en esta pared donde existen estas porinas, y a través de estas porinas penetran, digamos, los antibióticos, y si estas porinas no permiten el ingreso, o las mutaciones de estas porinas no permiten el ingreso del antibiótico para su acción. ¿Por qué digo ingreso? Porque aquí está la capa de peptidoglucanos, y es aquí donde actúan los antibióticos beta-lactámicos, igual que aquí, pero vean la notable diferencia, que es mucho más delgada, pero está internamente, porque hay una membrana externa que aísla, ¿no?, la actividad del antibiótico. Entonces ahí está las diferencias entre las bacterias y por qué estos antibióticos beta-lactámicos tienen una mayor tendencia a actuar sobre gérmenes gram positivos. De la misma manera aquí tenemos, ¿no? Entonces se puede observar la membrana externa, esta con seguridad es una bacteria gram negativa por la estructura. Aquí está el espacio periplásmico, aquí tenemos la capa de peptidoglucanos que pueden ver en el dibujo, por lo menos solamente tiene una capa de ladrillitos, podríamos decir, y aquí entonces vamos a tener la membrana plasmática para ver, digamos, la estructura de lo que nos interesa, porque lógicamente estos antibióticos tienen ese tipo de acción. Y ustedes pueden ver en esta otra, digamos, diapositiva, ¿no? Todas las bacterias presentan un número variable de proteínas fijadoras de penicilina, que son las transpeptidasas. Hay unas, ya había dicho hace unos instantes, que había algunas de alto peso molecular, entre 70 a 80 kilodaltons, ¿no? Y ahí están las PFP, o sea, proteínas fijadoras de penicilina 1, 1A, 2, 3, y las de bajo peso molecular, que tienen 40 kilodalton. Entonces, las proteínas fijadoras de penicilina 4, 5 y 6. Pero esto no es igual en todas las bacterias, no son iguales. Ustedes observan, digamos, bacterias gram negativas como la Escherichia coli, entonces esas tienen un número. Si se van a una gram positiva, un estafilococo, tienen otras, y así van codificando, digamos, para generar resistencia, ¿no?, a la acción de los antibióticos. Entonces eso también es importante tener presente, ¿no? Entonces, acción de los beta-lactámicos, como pueden ver, inhiben la reacción de transpeptidación en la fase 4 de la biosíntesis de mureína. La membrana externa es accesible a las moléculas polares, excepto, digamos, las micobacterias. Y luego tenemos las gram negativas. La existencia de una membrana externa constituye una barrera de entrada para los antibióticos beta-lactámicos, y si no entran, vuelvo a repetir, dentro está
¿no? Esa capa que hemos hablado de peptidoglucano. Entonces, si no le permite esa membrana externa entrar al antibiótico beta-lactámico, ¿cómo quieren que actúe? Y en segundo lugar, es bueno porque en las clases teóricas hemos estado hablando ahora de la utilización de los medicamentos en el embarazo, y estos sí se pueden utilizar, pero por otra razón. Los seres humanos no tenemos pared bacteriana, y si no hay pared bacteriana, ¿dónde va a actuar la penicilina? ¿Dónde va a actuar? Si no hay, no hay. Y si no hay, no pasa nada, ¿no? Entonces no va a provocar malformaciones congénitas, nada, la penicilina y sus derivados, lógicamente. Pero puede provocar otros problemas como las alergias. No estoy hablando de las alergias, yo solo estoy hablando de la actividad que tenga el medicamento sobre las células humanas. Entonces, sobre las células humanas no pasa nada. Entonces, si viene una mujer embarazada con una amigdalitis, le puedo dar hasta un antibiótico beta-lactámico de amplio espectro y listo, y se acabó la penicilina. Le puedo dar la misma penicilina inyectable para que, digamos, se resuelva mucho más rápido. Una penicilina mezclada, digamos, como el Petiven, la unión de 3 tipos de penicilina y listo. Y de nuevo tenemos aquí la estructura, ¿no?, de las gram positivas y las gram negativas. Las positivas y las gram negativas que están de color rojo, las otras de color azul. Entonces ahí ya hemos hablado ampliamente de esto. Y entonces en esta otra diapositiva habla del espacio periplásmico. Existen enzimas que son las beta-lactamasas. Esas benditas beta-lactamasas son las que abren ese anillo de forma cuadradita que les he mostrado, y al abrir entonces generan una hidrólisis e inactivación del antibiótico, y entonces al inactivarlo al antibiótico entonces se genera lo que se denomina resistencia. Entonces en la población bacteriana existen células que no son lisadas. Este fenómeno se denomina tolerancia y también puede producir un fracaso también en el tratamiento. Recordemos que todas las poblaciones de seres vivos existentes en la Tierra siempre existen seres resistentes, comenzando, si ustedes quieren, con las bacterias. En una población de bacterias siempre van a haber bacterias resistentes en un número muy reducido, pero las van a existir. Igual que los seres humanos. Se ha descubierto, por ejemplo, que en el África pueden haber mujeres que son resistentes a las infecciones del VIH y tienen, o sea, la prostitución es muy grande, digamos, en África, y hay mujeres que no se contaminan nunca de VIH. O sea, son resistentes naturales para que alguien sobreviva después de una infección. O sea, que el ser humano nunca va a desaparecer, pero pueden morirse muchos de los familiares de cada uno de nosotros, y entonces eso nos causa mucho pesar y genera investigaciones para que todos puedan salvarse, ¿no? Entonces, aquí ahora tenemos el mecanismo de la resistencia. Es importante conocer estos mecanismos de resistencia porque los seres humanos contribuimos a que se generen resistencia. A veces el cerebro de los seres humanos es tan torpe y además tan metido en la corrupción que generan problemas. Por ejemplo, uno dirá de qué estará hablando el doctor. Bueno, yo le voy a decir una cosa aquí dentro de este capricho de la gente, porque siempre es caprichosa, porque todo lo quiere tener a mano y no se pone a pensar que está jodiendo a la demás gente. Hay mucho por quitar a la madre. Si nosotros nos pusiésemos a conversar solo con los veterinarios, ¿por qué hicieron esa porquería ahí adentro? ¿No? Entonces ellos van a fundamentar, porque ahí tienen la pantalla, ¿qué importa? Fíjense, ¿saben lo que hacen? A los animales es difícil darle. Entonces si alguien tiene un perro, un gato,
quieren darle, digamos, antibióticos, es peor que los chicos. En algunos casos incluso mueren. Entonces, le dan antibióticos. Y entonces, ¿qué hacen eso? Hacen gérmenes resistentes. Quienes atienden a los animales, los seres humanos. Esos seres humanos salen, se suben a un micro, y entonces transmiten bacterias resistentes a quienes están ahí. Igual que los médicos, cuando salen del hospital, como lo hacen la gran mayoría para sentirse medicanos, ¿no? Entonces ponen esos buzos que son de cirugía, no de otras cosas, no para que salgan a la calle. ¿Para qué salen disfrazados de eso? Para decir, yo soy médico, ¿no? ¿No? Y la mierda que tengo aquí resuelve problemas. Yo prefiero que, miren, como paro, prefiero que nadie sepa que soy médico. Y me gusta que me vean como tal. Cuando me dice el doctor, me molesta a mí. Prefiero estar como un palomillo. Claro, no me importa. ¿No? Yo por lo menos no quiero tener un letrero que diga, doctor, ni siquiera en mi camioneta hay una cruz. Si no tiene sentido eso. No, si quiero ir a trabajar, pues me meto al hospital y listo, y se acabó la cosa, ¿no? Entonces, eso veterinarios hacen resistencia. Cuando uno lleva a su perrito, su gatito, tortuga, lo que sea, digamos, no, porque llevan de todos los animales, lagartitos, de todo. Entonces, cuando entran a esos lugares, vuelvo a repetir, los animalitos son difíciles de tratar, los antibióticos generan resistencia, y llevan bacterias resistentes. La gente que pasa por ahí, listo, ya está. Entonces, no siempre los médicos generan resistencia a los antibióticos, los veterinarios también, los odontólogos también, ¿no? Y muchos de estos, por ejemplo, los veterinarios son sumamente cochinos, claro, porque los animales se defecan donde sea y listo, y ellos viven la cochinera. Además, todo el mundo sabe que un perrito, por ejemplo, si le pica el culito es por la boca nomás, si le tiran un besito al perrito, entonces mierdita están consumiendo y ya está, ya está. Venga, mi amorcito, no sé qué, el nombre del perrito, ya ahí está. ¿No? Después, alteraciones en los sitios de acción también. ¿Cuál es el sitio de acción? Obviamente ya hemos visto que son esos enlaces, entonces puede modificar los aminoácidos, ¿no? de ese digamos, pentapéptido, y entonces se alteran esas situaciones, empieza también la resistencia porque ya no hay donde pueda tener su acción, sobre todo la mutación de las transpeptidasas es importante, ¿no? Hay producción de beta-lactamasas también, ¿no? Que son las enzimas capaces de abrir el anillo beta-lactámico e inactivarlo. Entonces ahí también tenemos, ¿no? Los mecanismos de resistencia. Ahora, aplicación, ¿no? Entonces, las penicilinas naturales, ¿para quiénes sirven? Entonces, sobre todo para los bacilos gram positivos, son muy activas contra los estreptococos piógenes, por ejemplo, ¿no? Las estafilocócicas, ¿no? Resistentes a las penicilinas, sobre todo el estafilococo aureus y epidermitis, como pueden ver. Las aminopenicilinas, que son los antibióticos de amplio espectro, pueden funcionar bien en cocos gram positivos y gram negativos, bacilos gram positivos, bacilos gram negativos, se incluyen, ¿no? Dentro de esa gama de gérmenes a la Escherichia coli, a la Bordetella pertussis y también al Haemophilus influenza. Las ureidopenicilinas, que hemos visto que son muy importantes para las pseudomonas. Aquí tenemos pseudomonas, enterobacter, las Klebsiella, las carboxipenicilinas, pseudomonas, protus, enterobacter, penicilinas asociadas a inhibidores de la beta-lactamasa. Ya hemos dado ese tema también, los inhibidores de la beta-lactamasa, el sulastán, la sulastán, etcétera, etcétera, que se asocian a diferentes penicilinas porque son medicamentos suicidas, ¿no?
ellos trabajan sacrificándose, ¿no? Como unos japoneses kamikaze, digamos, hacen ese tipo de cosas para que los antibióticos continúen, porque generalmente, no siempre, estos inhibidores no tienen una actividad antibacteriana propia, aunque sí existe esa posibilidad, pero generalmente se consideran medicamentos suicidas. Eso vamos a ver cuando veamos los inhibidores de las beta-lactamasas. Bueno, continuamos entonces con esto. Ya nos vamos a meter un poquito más al tema de hígado. Ya, muy bien, entonces vamos a ver la farmacocinética de estos antibióticos de amplio espectro. Entonces, absorción se administran por vía oral y va a depender obviamente de la estabilidad del fármaco en el ácido. Recuerden que ya desde el principio hemos hablado que el ser humano tiene diferentes pH y siempre hay que considerarlo a la hora de administrar un medicamento. Entonces pueden ver en esta diapositiva, ¿no es cierto?, que si se administra por vía oral tiene que tener una estabilidad en ácido, su unión sobre las proteínas plasmáticas, es disminuida esta absorción por la ingestión de alimentos, o sea, no debe de administrarse normalmente estos medicamentos, digamos, cuando se usa la vía oral con alimentos, la vía parenteral es mucho más rápida y completa, mucho más aún si se permite el antibiótico administrar por vía intravenosa. No, la distribución alcanza concentraciones tanto en el líquido pleural, en el pericardio y en el líquido sinovial. Es importante tener presente esa distribución, sí, porque si alguien tiene, digamos, infecciones a nivel de las articulaciones y tenemos buena concentración a ese nivel, sería un medicamento adecuadamente indicado. Si hay colecciones purulentas a nivel de las pleuras, entonces sí también puede administrarse si hay una adecuada concentración del medicamento ahí, ¿no? Y el metabolismo y la excreción, la mayoría son excretados a través de la vía renal por la orina, y pequeñas cantidades también puede aparecer en el esputo y la leche. Y eso habrá que tener en cuenta, sobre todo en las mujeres que están amamantando a sus hijos, porque pueden llegar a tener diarreas por lipoasteriosis y demás cuestiones. Seguimos con la farmacocinética. Esto ya es... Estamos viendo solamente una parte de esto, que es los antibióticos de espectro ampliado. Ahí tienen entonces la ampicilina y también la cloxacilina, que en este caso es una antiestafilocócica, se puede administrar por vía oral o parenteral. Las concentraciones plasmáticas máximas se obtienen entre 3 a 12 horas y la excreción se puede lograr por las SFK. Ahora voy a explicar. Pese a que la ampicilina tiene una buena absorción, bueno, no una buena absorción, sino una relativa absorción por vía oral, la mayor parte se excreta por ese. Y eso tendrá importancia, sí tiene importancia, porque, por ejemplo, el germen denominado, digamos, salmonela, debería de ser tratado generalmente con la ampicilina. ¿Por qué? Digamos, porque al quedarse una gran cantidad de ampicilina en la ducta intestinal por la baja absorción que tiene, entonces esa actividad local haría que haya una respuesta mucho mejor del antibiótico llamado ampicilina que la misma amoxicilina. Entonces, por esa razón, es más importante, si a mí me dirían cuál escogería para resolver una salmonela, la ampicilina o la amoxicilina, la ampicilina, porque se queda más tiempo en la luz del intestino, y como ese germen está localizado a ese nivel, entonces va a tener una mejor acción. En cambio, la amoxicilina sí se absorbe más rápido,
Pero también aquí voy a decir otra cosa y quiero que me presten atención. Yo estoy diciendo en este momento que la amoxicilina se absorbe mucho mejor que la ampicilina. Tiene concentraciones mayores y si se absorbe más quiere decir que no tiene problemas de transporte. Y el transporte está relacionado con la distribución, porque, a ver, en el caso de una meningitis, por ejemplo, por hemófilos influenza, si me dan a elegir los antibióticos de amplio espectro, ¿cuál usted aplicaría en una meningitis por hemófilos influenza? Yo diría la ampicilina, pero si acaba de decir que se absorbe poco, yo pregunto lo siguiente. En primer lugar, voy a hacer dos preguntas puntuales. La una, ¿han visto alguna vez un paciente que tenga meningitis? Pues le voy a contar. Es como cuando nosotros estamos durmiendo un paciente con meningitis, o sea, está en un estado comatoso, sin conciencia. Entonces, ¿le van a dar por vía oral a una persona así? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Ya la amoxicilina viene para aplicación intravenosa? No. Solo por vía oral. Entonces, ¿por qué le voy a dar amoxicilina si puede abrir la boca? Por mucho que se absorba mejor y funcione bien, no me sirve de nada, porque no puedo administrarle a un paciente con meningitis. Tengo que poner por vía intravenosa. ¿Cuál tiene por vía intravenosa? Bueno, entonces esa es la razón, no otra cosa. Entonces, eso me permite una elección. ¿Y para qué les estoy enseñando eso? Porque cuando estén enfrente del paciente no van a estar a veces buscando un laboratorio, porque entre 48 a 72 horas le van a dar la respuesta, ¿no? Y hasta eso que hace 48 o 72 horas lo van a dejar sin tratamiento. No, ¿ven? Entonces hagan algo, pues. Primero toman la muestra para que el antibiótico no altere el resultado, ¿no? Lo mandan al laboratorio y mientras tanto le van poniendo ya el antibiótico. Ya está la muestra afuera, ya no está esa muestra con la presencia del antibiótico, no está. Y si no está, entonces ya eso puede procesarlo de manera correcta en el laboratorio. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Ya le pongo de manera, digamos, si se quiere, preventiva, ¿no? el medicamento que pienso que puede funcionar de manera adecuada, ¿no? Y aquí tenemos más de los medicamentos antiestafilococos, por ejemplo, la oxacilina, la meticilina, la carbenicilina es una carboxipenicilina, ¿no es verdad? Y tenemos, como ya hemos visto, también la ulreidopenicilina. Entonces, ahí tienen amoxicilina. Fíjense, en ningún lado de esto dice que hay para vía parenteral. En cambio, la ampicilina sí dice que hay por vía oral y parenteral, igual que la cloxacilina. Aquí solo está hablando de estos fármacos que se pueden administrar solo por vía parenteral. No hay por vía oral. Entonces, esas cosas también tienen que grabarlas porque son farmacocinéticas y es la forma de aplicación de los medicamentos. Entonces, ahí tienen, ¿no? Vean que solo con excepción de la ampicilina y la cloxacilina, que no se absorben muy bien, aunque por eso hay por vía oral, se pueden, digamos, eliminar por heces fecales, pero cuando se aplica la ampicilina por vía intravenosa, obviamente la eliminación no es por heces, sino por orina. Por la vía parenteral, como pueden ver, oxacilina, meticilina, alcanzan sus concentraciones entre 5 a 10 horas, las concentraciones máximas, ¿no es verdad? La carbenicilina, bueno, todas ellas ya tienen ahí en horas, y la eliminación mayoritariamente son por la vía urinaria. Y entonces, por eso que también estos antibióticos, como se eliminan como drogas activas por vía urinaria, sirven para las infecciones urinarias, producidas generalmente por gérmenes gram negativos. Aquí tenemos la actividad antimicrobiana. Entonces, sobre gram positivo, vamos a mirar cada uno de estos
de esta clasificación, y esto es bueno tenerlo en cuenta. Aquí no se está hablando de la enfermedad, se está hablando de la afectación sobre gérmenes. Por ejemplo, la ampicilina y la amoxicilina, ¿para qué sirve? Sobre todo, entonces, ahí tienen, ¿no?, el estreptococo, neumonía, piógenes, viridans, las difterias monocitógenas, y allá están las resistentes. Entonces, yo no me voy a permitir utilizar el medicamento si sé que esos dos antibióticos de espectro ampliado no son resistentes para la estafilococo. ¿Para qué voy a perder el tiempo? Sin embargo, el segundo listado, cloxacilina, oxacilina, ¿no?, que sirven también, ahí tiene para la neumonía, piógenes, viridans, lo mismo. Pero ya está aquí, en un lado estaba los resistentes y aquí no está. Entonces, ¿se puede utilizar en estafilococos? Sí. ¿Son quiénes? Esas, porque son fármacos o, digamos, antibióticos beta-lactámicos que tienen una mejor acción sobre los estafilococos y por lo tanto se denominan antibióticos antiestafilocócicos. Vuelvo a repetir, un ejemplo claro de eso es un absceso. Yo no necesito mandar una muestra del pus que tiene ese absceso para decir que hasta que no se demuestre lo contrario, ese absceso es producido por estafilococo. ¿Elegiré la amoxicilina y la ampicilina para tratar eso? No. Tengo que buscar, no, cloxacilina, oxacilina o meticilina para poder tener una actividad antibacteriana adecuada y resolver el problema del absceso. El absceso, desde el punto de vista quirúrgico, debe de drenarse primero la zona purulenta y luego aplicar el antibiótico o darle el antibiótico adecuado. En este caso, no, deberíamos de elegir esos de ahí. Si fuese el caso de una pseudomonas, entonces sí se puede utilizar, digamos, la carbenicilina, la ticarcilina, aunque también sirven para otros gérmenes, como pueden ustedes ver aquí, pero aquí tenemos los resistentes. Después tenemos atrocilina, merocilina, piperacilina. También estos son sensibles para que ustedes puedan ver, incluyendo lógicamente las pseudomonas, porque son antibióticos anti-pseudomonas. Entonces eso me sirve para eso. Ahora, vamos a ver la actividad antimicrobiana sobre los gram negativos ya también, porque es importante tener presente también ese hecho. Ya, ahí tienen. Entonces ya tenemos los gram negativos, ¿no? Entonces, la ampicilina y amoxicilina, llamados antibióticos de amplio espectro, porque se llaman entonces, porque afectan gram positivos, que ya hemos visto, y también gram negativos. Por eso es. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Sirve para la Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Escherichia coli. Ahí tenemos algunos genes. Y son resistentes: Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, ¿no?, Morganella, etcétera, etcétera. Y incluyendo las pseudomonas, porque no son fármacos antipseudomonas. Estos aquí ya hemos dicho que son útiles para el tratamiento de las estafilococias, por lo tanto, son antibióticos antiestafilocócicos. Sin embargo, son resistentes para este montón de gérmenes, como ven ustedes, incluyendo varios gram negativos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Haemophilus influenza, la Escherichia coli, para mencionar, y tampoco no tienen acción sobre la pseudomonas. Entonces, ¿para qué voy a usar eso? ¿No? Entonces, ya está. Y generalmente estos medicamentos, si ustedes lo analizan, además dice aquí no tiene, entonces ¿qué quiere decir? Que no use en gérmenes gram negativos, porque está perdiendo su tiempo, ¿o no? Y está haciendo botar plata ¿a quién? Al paciente, ¿no ves? Porque al final de cuentas el que compra el medicamento obviamente va a ser el paciente y va a estar perdiendo su tiempo con respecto a eso. ¿No? Y seguimos con diferentes medicamentos, ¿no? Entonces ahí tienen la carbenicilina, anticarcilina, y ustedes pueden ver otra vez las Neisserias, están metidas: Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia,
Morganella, ahí está la pseudomonas. Sin embargo, no sirven esos medicamentos para la Escherichia coli. Entonces, infecciones urinarias, digamos, que son frecuentes producidas por la Escherichia coli, y infecciones intestinales que también es producida por la Escherichia coli, no vale la pena usarlas. Esos medicamentos, pero sí la ampicilina sí se puede utilizar por su acción local. La aslocilina, melocilina, piperacilina, lo mismo aquí en el montón, sin embargo, no tiene resistencia alguna con respecto, digamos, a lo que estamos viendo en este cuadro. Entonces, ahí también eso es importante de tener presente a la hora de utilizar estos medicamentos. Ahora vamos a empezar a mirar las reacciones adversas, que es importante también mencionarlas, ¿no? Las reacciones adversas. Bueno, generalmente, ¿no? Cuando uno habla de reacciones adversas, habla lógicamente de las reacciones antígeno-anticuerpo, desde una urticaria hasta el shock anafiláctico. Entonces, así mismo comienza esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que los efectos adversos más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad. Y esas reacciones de hipersensibilidad pueden ser aceleradas, como es el caso del shock anafiláctico, o tardía también, ¿no? Donde vamos a encontrar erupciones cutáneas, como en el caso de las urticarias, ¿no? Las causas, los determinantes de las reacciones antígeno-anticuerpos responsables de la hipersensibilidad y son productos de degradación de la penicilina, como pueden ver ahí ustedes. Otros efectos que pueden aparecer con el uso de estos antibióticos son las alteraciones gastrointestinales, sobre todo por los medicamentos por vía oral, en el caso, digamos, de la ampicilina, amoxicilina, aumento de las transaminasas, alteraciones hematológicas, hipopotasemia en muchos casos. Por ejemplo, la ticarcilina es una de los medicamentos que más provoca hipopotasemia, nefritis intersticial, e incluso pueden generar encefalopatía, y cuando las dosis son elevadas, incluso de las penicilinas naturales, pueden llegar a provocar hasta convulsiones. Entonces, eso también habrá que tener presente dentro de estas reacciones adversas que tenemos en este caso. Bueno, las aplicaciones, ahora sí, fíjense que ya nos hemos salido de los gérmenes y vamos a hablar, en este caso, de en qué estados clínicos podemos, digamos, utilizar. Obviamente, en la amigdalitis bacteriana, que ha sido el ejemplo más común que he ido poniendo durante esta clase, ¿no es verdad? Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Con una imagen, siempre hay que revisar todos los ganglios del cuello, primero hacer una buena historia clínica, ¿no? Escribir, ¿no? Para determinar con exactitud el diagnóstico. Luego viene el examen físico, y dentro de ese examen físico, lógicamente revisarán los ganglios del cuello, ¿no? La apertura de la boca para observar cómo se encuentran, digamos, esas amígdalas. Generalmente están hiperémicas, suelen tener incluso secreciones purulentas y todo ese tipo de cosas. Y vuelvo a repetir, hasta que no se demuestre lo contrario, entonces esto podría ser producido por los estreptococos, ¿no? Entonces ahí tenemos también esta posibilidad, hablando de las, ¿cómo se llama?, aplicaciones terapéuticas. Entonces, ahí son producidas por el estafilococo piógenes, ¿no? Puede ser también, puede utilizarse, ahí está diciendo qué medicamentos serían los mejores para utilizar en ese piógene, y ya, entonces puede utilizarse amoxicilina o ampicilina orales una vez descartada la existencia de mononucleosis infecciosa, que ahí también voy a decir otra cosa. Está totalmente contraindicada la ampicilina en la mononucleosis infecciosa. No se debe de administrar porque causaría serios problemas en el paciente. Entonces, ¿por qué el diagnóstico es importante? Ya les he dicho desde un principio, la farmacología es la quinta rueda del carro.
¿Cuáles son las primeras? Los diagnósticos adecuados. ¿Y los fármacos tienen la culpa de eso? No tienen la culpa. El que tiene la culpa es el médico. Él es el que debe de realizar el diagnóstico para dar el medicamento adecuado. Si usted da el medicamento adecuado y se recuerda de todas las cosas que usted ha leído, entonces no va a tener nunca ningún problema. Pero sí, en realidad, en vez de ser una unidad y que una monitor diferentes a los pacientes, ¿no? Porque está totalmente contraindicada eso. Entonces es importante también la otitis media. Muchas de estas otitis. ¿Sí? ¿Por qué, doctor, dice que la ampicilina no está indicado en la mononucleosis infecciosa? Por eso, porque le digo, está totalmente contraindicada. ¿Alguna reacción en el cuerpo? Claro, va a haber una reacción, sobre todo en la respuesta inmunológica, y lo arruina peor al paciente, ¿no? Entonces no se debe de aplicar ese medicamento en la mononucleosis infecciosa. Bien, aquí, en este otro caso, tenemos varias otras patologías de las vías, digamos, superiores, respiratorias, ¿no? Donde podemos encontrar la sinusitis. Recuerden que están los senos en esta región y entonces puede generar esa patología que genera dolor retroocular, dolor de cabeza, todo ese tipo de cosas que son parte importante de la sinusitis, y también, ¿no?, las conexiones que tiene la vía respiratoria con los oídos, generando la otitis. Entonces, el neumococo es la bacteria responsable que genera con mucho más frecuencia estos problemas, y entonces se puede dar amoxicilina por su mejor absorción. Si se va a utilizar vía oral, entonces dosis de 250, 500 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Eso puede variar, porque incluso se puede administrar cada 6 horas, no hay ningún problema, por la vida media que tiene, digamos, la amoxicilina. Y es mucho mejor, en este caso, la amoxicilina no porque sea un mejor antibiótico, sino porque se absorbe mejor. Entonces voy a tener mejores concentraciones a nivel del torrente circulatorio y podría resolver mejor el problema. Seguimos con las aplicaciones terapéuticas, y ustedes ya pueden ver ahí, entonces, la neumonía intrahospitalaria. Con frecuencia son los gérmenes responsables, la pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Serratia, Escherichia coli, etc. Depende también del grupo etario, porque más frecuentes, por ejemplo, en los recién nacidos, son los gérmenes gram negativos, más que los positivos, que producen problemas, digamos, de neumonía, ¿no? Debe administrarse penicilina antipseudomonas si hubiese eso. En las bronquitis, que son ya mucho más frecuentes, las domiciliarias que las hospitalarias, también pueden, digamos, ser motivo de tratamiento con estos antibióticos beta-lactámicos, por lo general suficiente tratamiento sintomático por ser de etiología viral. Generalmente las bronquitis son esas, pero también hay bacterianas, pero si hay contaminación bacteriana también se puede utilizar la amoxicilina a razón de 500 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día en esos tratamientos. Bien, continuamos con esto también. Ya. Bien, infecciones óseas o articulares. Recuerden ustedes que había un cuadro donde habíamos visto que había buenas concentraciones en pleura, en líquido sinovial, entonces nos permite tener, recuerden otra cosa que también es muy difícil, el tratamiento, ¿no?, de infecciones a nivel de las articulaciones. Si alguien pregunta por qué, recuerden entonces, primer año, no hay una sola cosa que no se estudie en medicina que no tenga importancia. Recuerden que las articulaciones carecen de vasos sanguíneos, ¿no? El cartílago carece de vasos sanguíneos. Y si uno se pregunta cómo se nutre a través del líquido sinovial. Y por lo tanto, si eso ocurre así, debería de tener buenas concentraciones del antibiótico en el líquido sinovial. Si no, no va a componer. Es difícil el tratamiento de las articulaciones.
Vuelvo a repetir, recuerden que ahí están los cartílagos articulares. Y el cartílago, pues van a leer si quieren sus libritos, digamos, de histología y van a ver que el cartílago carece de vasos sanguíneos. Y eso, si lo han estudiado bien, entonces ténganlo presente también. Entonces no es tan fácil que llegue, igual los huesos son difíciles de tratar. Y si alguien pregunta por qué, recuerden otra vez la anatomía, generalmente los huesos tienen una nutricia, una sola arteria nutricia, así sea el huesango de este tamaño, ¿verdad? Una nutricia. La arruinaron esa y se arruinó el hueso para siempre. Entonces son cosas que deben de tenerlas en cuenta, que no son problemas en realidad de la farmacología, pero de la estructura médica sí. Entonces ahí vienen, son producidas por el Staphylococcus aureus, por lo que la elección, digamos en este caso, van a ser las penicilinas resistentes como la dicloxacilina, cloxacilina, flucloxacilina y hasta infecciones cutáneas y de tejidos blandos producidas por el Staphylococcus piógenes, ¿no? Staphylococcus aureus y las infecciones asociadas a úlceras de decúbito, generalmente en los pacientes neurológicos, ¿no? Por los ancianos que tienen muchos problemas, entonces paran todo el tiempo acostados y eso genera, ¿no? Esas infecciones por úlceras de decúbito que son graves, ¿no? Los pacientes traumatológicos, por ejemplo, una fractura de cabeza de fémur en un anciano puede generar eso porque va a estar acostado mucho tiempo, aunque le pongan una prótesis, y entonces ahí empiezan también los problemas, ¿no? Dérmicos que en este tipo de pacientes están postrados en las camas. ¿No? Entonces, en los casos de meningitis, en el periodo neonatal, están hablando de los recién nacidos ahí, son más frecuentes siempre las infecciones a gram negativo en los recién nacidos, que quede claro. Entonces se puede utilizar ampicilina de 100 a 200 miligramos kilogramo día, ¿no? En los abscesos cerebrales, mucho más difícil el tratamiento porque son colecciones purulentas y si no hay buenas concentraciones del medicamento a ese nivel, entonces también vamos a tener problemas. Sobre todo en el caso entonces de etiología del estreptococo, estafilococo y la administración de penicilinas resistentes de beta-lactámico a razón de 2 gramos, como dice ahí en la diapositiva. Seguimos con las aplicaciones terapéuticas. Tenemos que apurarnos un poco porque ya va a terminar la hora, ¿no? Entonces, infecciones urinarias intrahospitalarias, ¿no? La mayoría de los casos es eficaz la amoxicilina. Fíjense, siempre que se tenga que dar oral, prefiera la amoxicilina porque además ya les dije que no viene por vía parenteral, en ninguna farmacia van a encontrar eso. La gonorrea se recomienda la amoxicilina de 3 gramos por vía oral y 1 gramo de probenecida. Este medicamento es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la gota, del ácido úrico, y que evita que el antibiótico se elimine rápidamente por vía renal y entonces se administra esa probenecida para que compita con el antibiótico beta-lactámico y no deje que se secrete, porque la mayor parte de estos medicamentos no se eliminan por filtración, se eliminan por secreción tubular, y si usted frena la secreción tubular, aumenta la concentración del fármaco porque no deja que se elimine. Entonces esa es la figura que tenemos ahí también. Infecciones intestinales, ¿no? Entonces dentro de esas infecciones intestinales que generalmente causan dolores intestinales y diarrea, aunque en principio las diarreas no deben de tratarse con antibióticos, porque generalmente, sobre todo en los niños, son producidas por virus, ¿no? Entonces puede ocurrir que la gente pueda tener problemas intestinales por gérmenes gram negativos como la Shigella, Salmonella y coli. Todas esas son gram negativas. Excepcionalmente se justifica su administración. La ampicilina, porque ya les he dicho, la ampicilina al no absorberse como la amoxicilina, se queda más tiempo en el intestino y tiene una mejor acción sobre las infecciones intestinales. Por eso se prefiere la ampicilina, ¿no? Si
vean los libros, incluso de medicina interna, lo que sea, cuando se trata de una diarrea, mejor siempre va a ser la ampicilina. ¿Y por qué? Porque no tiene una adecuada absorción y entonces al no absorberse y quedarse más tiempo en el intestino, tiene mucha más posibilidad de poder actuar a ese nivel. Por eso es esa diferencia. Ahora, podría funcionar la amoxicilina, sí, pero al absorberse más rápido, entonces va a quedar menos antibiótico en el lugar de aplicación. Muy bien. Listo. Vamos a marchar.